El español Daniel Sancho se ha reconocido culpable de asesinar a un hombre en Tailandia. España no tiene acuerdos de extradición con el país asiático, pero según algunos expertos a los que hemos consultado, en caso de ser condenado, sería posible que cumpliese la pena en nuestro país. Bienvenidos primos y primas a un noticiero más en el que os voy a desgranar lo más relevante de la jornada de hoy. Y es que, como sabéis, mañana miércoles 22 de enero, el cronista y escritor Joaquín Campos publica su nuevo libro Muerte en Tailandia, la verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, donde nos desvela en él sobre todo lo que se ha ocultado y obviado durante el transcurso de los acontecimientos sucedidos durante el juicio de Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Y es que una de las principales incógnitas ha sido cuando, a principios del 2023, el caso Sancho saltaba a la luz, convirtiéndose el mismo en un arsenal de audiencia que parece no tener fin casi un año y medio después. El Consulado de España en Bangkok ofreció a Rodolfo, padre del asesino y descuartizador, a dos personas de su máxima confianza por si hubiera querido trabajar con ellos. Uno fue Ramón Abarca, el delegado de la agencia EFE en Tailandia, que aún así sigue bajo las faldas de Daniel, su padre y sus abogados, y que además participó como uno de los protagonistas principales en los 4 episodios del documental sobre el caso Sancho filmado por HBO Max. La segunda persona a la que la diplomacia española sugirió a Rodolfo fue Fernando Oca, conocido en Tailandia por dirigir un ilustre despacho de abogados que suele trabajar con las más importantes empresas españolas de la zona. En los albores de aquel mes de agosto, con Daniel Sancho pasando sus primeras horas en la prisión de Koh Samui, su padre desde España aceptaría ambas recomendaciones, pero una de ellas acabaría por ser descartada pasadas las escasas semanas. El 3 de septiembre, prácticamente un mes después de cuando fue informado por el Consulado español de la nueva y horrenda situación de su hijo, Rodolfo Sancho aterrizaría en Bangkok, pero no con la idea de volar al instante hacia Koh Samui, ya que se quedó en la capital siamesa hasta el 6 de septiembre para sorpresa de todos, entre los que principalmente también se encuentra el propio Joaquín Campos. Según ha podido confirmar Joaquín Campos, esos días Rodolfo ni su acompañante, el conocido abogado y mediático Marcos García Montes, con el que había cerrado un acuerdo unos días antes que cambiaría por completo la estrategia inicial, se tomaron siquiera un café con el que aún era su letrado, el que se quedaba dormido, ni con el dueño de aquel despacho, Fernando Oca. ¿Es habitual este tipo de acciones cuando tu hijo había sido acusado de asesinato con premeditación? Lo que podría haberle conllevado de pena capital a cadena perpetua, como así finalmente ocurriría. ¿Qué sería más importante que reunirse con sus abogados en Tailandia? La razón la tuvo una señora tailandesa de etnia china llamada Alice, de 40 años, que para aumentar la cercanía y concordia con sus clientes extranjero, se dedicaba a interceder entre unos y otros. Así, a secas, de ella se contaron muy pocas cosas porque se sabía poco de ella, e incluso se ocultaron otras, como por ejemplo que tras la primera sesión mañanera del juicio que aconteció en abril de 2024, fuera expulsada de la sala por el juez exactamente como Ramón Abarca. Pero la diferencia es que Alice sí regresó. Su cargo, según nos fuimos enterando tiempo después, era el de asesora judicial. A su vez, se había corrido el rumor interesado de que actuaba como Fisher o bien persona de confianza en Tailandia con un extranjero al que trata de solventar problemas básicos como traducción, reserva de hoteles, alquiler de vehículos o trámites generales. Durante esas reuniones en Bangkok se negociaron asuntos y se prepararon poderes que certificaron
certificaban que solo Rodolfo Sancho, alejando a su exmujer Silvia Bronchalo de cualquier posibilidad, y la sorprendentemente Alice, podrían ejercer sobre Daniel, el cual ya renegaba de aquellas declaraciones iniciales donde aseguró que había asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta. Que a día de hoy Alice siga siendo su representante legal en Tailandia cuando no ejerció de abogada ante el tribunal. Sigue siendo una paradoja de difícil explicación. Daniel Sancho, en una de sus primeras declaraciones ante el juez, ya dejó claro que solo prevalecería lo que él o Alice dijeran ante el tribunal. Aquello pasó desapercibido, como tantos otros detalles, ya que las sesiones judiciales fueron a puerta cerrada y la mayoría de los periodistas enviados como corresponsales hasta Tailandia solo les interesaba si el padre sonreía, la madre lloraba o si a Daniel podía tirársele una foto con los grilletes puestos. El 6 de septiembre de 2023, Rodolfo Sancho y Marcos García Montes visitaron a Daniel en la cárcel de Koh Samui, donde les informarían de los nuevos procedimientos a seguir, la estrategia utilizada de cara al juicio y quienes tendrían potestad sobre él, confirmando rotundamente que Alice era parte del equipo de defensa. Daniel firmaría todos los documentos sin registrar, dejando fuera de la ecuación a su madre Silvia Bronchalo. Seguro que la táctica de Marcos García Montes conllevaría una pena máxima de homicidio imprudente cuando incluso se podía haber fallado una libre absolución, como aseguró el propio Daniel a Ramón Abarca en una de las escasísimas entrevistas publicadas y entregadas firmadas en la agencia EFE. 2 días después, tras su llegada a la isla, el 8 de septiembre, Rodolfo Sancho presentaría una queja en el juzgado contra el que era su abogado oficial, Anand Chhui-Pravat. Queja sin el menor fundamento que solo sirvió para que el 11 de septiembre el afamado penalista tailandés cesara de su cargo. Ese mismo letrado había llegado a buen puerto el caso de Carlos Alcañiz, un español que un año antes asesinó a su socio en la isla de Koh Phangan y que tras admitir la culpabilidad y presentar certificados médicos solo sería sentenciado a 15 años de prisión. A cambio, se puso a un títere llamado Apichat Srinual, abogado de oficio. Un tipo que se quedaba dormido en la sala por su continua inacción. Recuerden al papá en el documental de HBO Max, orgulloso de cómo su hijo se defendía a solas. La sentencia ya la conocéis, pero entonces, ¿cuál fue la razón que hizo que una señora que no ejercía como abogada fuera y siguiera siendo la representante legal de Daniel Sancho en Tailandia, cuando el abogado de verdad era de oficio? Y en realidad, ¿quién es la famosa Alice? ¿Qué o quién persona le puso en contacto con Rodolfo? ¿Y existe ese tal Dimitri del cual ya habló El Confidencial? Primer medio que sacaría a la luz los posibles amaños judiciales que Carmen Balfagón se encargaría de desmentir de forma tajante. Lo que ya es demostrable es que Alice no es trigo limpio. Como ejemplo, el que exija una cantidad muy alta de dinero que poco a poco va subiendo por culpa de los intereses, de 160.000 a 180.000, cuando los 200.000 están ya a la vuelta de la esquina. Pero, ¿cómo es posible que una asesora judicial reclame esa cuantiosa suma de dinero si Rodolfo y sus abogados se jactaron en público de no cobrar por este caso? Y en realidad, ¿alguien se cree que ni Marcos García Montes ni Carmen Balfagón hayan cobrado ninguna cantidad desde hace ya casi 1 año y medio? Independiente de sus intervenciones televisivas, sabemos que durante el juicio, acontecido entre el mes de abril y la primera semana de mayo de 2024, el reportero que firma esta noticia, mi persona y yo, a través de una noticia publicada en La Razón y comentada en directo con diferentes youtubers, que algo extraño estaba pasando, porque no tenía sentido las prisas por cerrar un acuerdo y cobrar tan altísima cantidad de dinero para producir 4 episodios de un documental de True Crime, el cual además iba a girar en torno al padre y su hijo y no en torno a la víctima, que es lo normal y habitual en este tipo de producciones cinematográficas.
Carmen Balfagón ya explicaría en sus platos favoritos que tenía sentido que Rodolfo cobrara, ya que los gastos que generaba el juicio eran desorbitados y cuantiosos. Pero si en realidad no cobraba nadie, ¿cómo es posible que se necesitaran cientos de miles de euros antes del comienzo del juicio? Una fuente de sobrada solvencia me aseguraba que lo de Cuarzo Producciones, correa de transmisión entre HBO Max, firmaría con Rodolfo un acuerdo de unos 650.000 euros por los 4 capítulos más las regalías, según la audiencia, que podrían haber conseguido con la cantidad final alcanzar casi el 1.000.000 de euros. Debe de quedar claro que si Alice exige casi 200.000 euros y continúa subiendo, quiere decir que anteriormente ya habría cobrado. Pero, ¿por qué tipo de servicios debe una asesora judicial cobrar en cantidades sobresalientes y destacables mientras los abogados no lo hacen? En Muerte en Tailandia, en mi libro, podréis entender qué ocurrió dentro de la sala y cómo se comportaba la tal Alice. Algunos se echarán las manos a la cabeza, sobre todo, nadie fue capaz en tiempo real de informar sobre lo que allí dentro acontecía y ocurrió. Y no será porque los abogados de Ospina no estaban allí presentes y el cónsul español Ignacio Vitorica pasaba a diario la información a su amigo Ramón Abarca de Agencia F, porque en algunos casos lo que allí ocurriría sería gravísimo, intolerable, ilegal e incluso a detallarse como mafioso. Que Alice esté extorsionando una parte de Rodolfo en la respuesta a la pregunta de por qué ni el padre ni la madre de Daniel han vuelto a Tailandia a visitar a su hijo es una interrogante que todos desconocemos. Y claro, la siguiente cuestión sería saber cómo es posible que una asesora judicial pueda presionar de tal manera a su cliente. Pero hay más preguntas. ¿Por qué Marcos García Montes dejó la isla y a solas solo un día después de la lectura de la sentencia? Era viernes y los fines de semana en España no se trabaja. Rodolfo, Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás viajaron al día siguiente, el sábado, y los 4 mantuvieron un perfil bajísimo, prácticamente desaparecido, cuando hasta la lectura de la sentencia todo era una fanfarria. Pero volvamos atrás en el tiempo y os pregunto, ¿es posible que se haya tratado de comprar un tribunal o en realidad se ha hecho creer a los ilusos de esta acción que sería posible a cambio de dinero? Y si es en realidad por el dinero movido, ¿hubiera sido el fiscal el elegido para tratar de medrar en el juicio? Según expertos contactados, en Tailandia se puede comprar a un tribunal y ya no digamos a un fiscal. De hecho, existen muchos casos documentados de este tipo de prácticas, pero generalmente es el ciudadano local el que tiene acceso a esa posibilidad de sobornar al juez a cambio de una sentencia favorable. En realidad, las claves para que un juez haga la vista gorda a cambio de dinero tienen que ver con las siguientes posibilidades. El caso no puede salir en los medios de comunicación, las embajadas no pueden participar y el crimen no puede ser el que Daniel Sancho cometió, ya que ningún juez se expondría a perder su carrera en un caso tan flagrante, salvo que los maletines estuvieran repletos de cantidades astronómicas. Y como bien saben, la atención mediática ha sido y sigue siendo inaudita, por lo que no existía posibilidad alguna de comprar al juez. Además, el cónsul de España, Ignacio Vitorica, estuvo prácticamente en su totalidad en todas las vistas. Un hecho inaudito que nunca se ha presenciado ni incluso con el propio Artur Segarra. Alice, desde que comenzara el caso, ha ido exigiendo cantidades a su cliente y ha llegado cada vez más grandes. Y cuando uno descubre de qué cantidades estamos hablando, se culmina todo esto con la palabra clave: estafa. Porque a un juez, en un caso tan mediático, además siendo extranjero y sobre todo asesino y descuartizador, solo lo podría haber comprado con 3 o 4 millones de euros. Y seguramente ni así, por lo que estoy convencido de que
Alice y su jefe simplemente han estafado a un iluso que creyó sinceramente que podía comprar a un tribunal tailandés en un país del que desconocía y sigue desconociendo todo. Claro que quien fue la persona que desde España pudo poner en contacto a un ruso, una tailandesa de etnia china y un actor español. Alice, la señora que utiliza bolsos de marca y firmas de lujo, zapatos mediocres y que sigue siendo la representante legal de Daniel Sancho en Tailandia, trabaja para una organización criminal con base en Pattaya y con secciones de otras zonas turísticas tailandesas como las islas de Samui y Phangan. Esa organización, entre otros asuntos, se dedica a preparar documentación y otros temas legales, legalizando, entre otros, a prostitutas caucásicas que ejercen su profesión en la zona. Afortunadamente, los arrabales de este caso pertenecen al curso de una investigación policial internacional. De todas maneras, lo que os cuento lo saben desde el cuerpo diplomático español en Tailandia, pasando por la policía tailandesa. Porque siempre que alguien trabaja de forma ilegal, debe de saber que la verdad algún día podrá salir a la superficie, y el día que salga en su totalidad, algunos desearán no haber nacido. Es muy posible que en las próximas semanas Alice sea cambiada por otra persona, ya que en este tipo de acciones lo último que se quiere desde la organización es que salgan a la luz a través de los medios de comunicación todas sus fechorías y acciones. Y entre lo de ayer publicado en el diario El Mundo y lo que estáis escuchando ahora mismo vosotros, la familia Sancho podría recibir por fin un pequeño balón de oxígeno, aunque el peligro sigue siendo el mismo. Una organización muy peligrosa que exige un dinero que consideran suyo y sus ramificaciones llegan hasta la propia cárcel donde está preso Daniel Sancho.